Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Sáez. Doy gracias a la invitación que me da de poder estar con ustedes, saludar a cada uno de los alumnos y a los maestros, directores del Learning Center, Pierre Viret. Es un gusto de poder compartir en estos 15 minutos con ustedes y vamos rápidamente a la reflexión del día de hoy, Primera de Corintios. Primera de Corintios 3. Voy a dar lectura del 11 hasta el 15. ¿Sí? Primera de Corintios 3, primera carta a los Corintios 3, versículo 11 al 15. Doy lectura. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Ok, ahí tenemos la lectura de 1 Corintios 3, versículo 11 al 15. Bien, lo que está tratando aquí Pablo, ¿no? Es que estamos bajo un fundamento, trabajamos en una base que es Cristo, que nos redime, nos restaura y restaura también nuestras vocaciones y nuestras labores, ya sea a lo que sea que vas a emprender o, o la materia en que te quieres envolver más adelante como profesional. Dios redime tu vocación, tu área. Eres salvo, redimido, y sobre esa base de la redención, de la ley de Dios, vas a edificar, vas a construir. Y lo que pasaba aquí es que muchos estaban en el fundamento, tenían la verdad, pero lo estaban haciendo con motivaciones hacia el hombre, construyendo de alguna manera en la base, pero dando prioridad o con otras actitudes la buena obra. Yo hago esto en representación de Apolos, un maestro en esos días. No, yo estoy haciendo esta obra porque soy representante o estoy bajo la cobertura de Pablo. Entonces se perdía en sí la meta que es Cristo, su palabra, que Él sea glorificado y no los hombres o yo mismo. Entonces por eso Pablo pone en orden, dice, no, nadie puede poner otro fundamento. Todos trabajamos en Cristo, Él es nuestro fundamento. Y si uno está obrando bien, ¿sí? Desarrollando su vocación, pero de manera equivocada en cuanto a la actitud o el fin, en el día de que Dios va a examinar cada labor redimida que te dio, se va a examinar y va a ver cuál fue la actitud en sí. ¿Fue realmente glorificar a Dios o fue a media? Entonces se probará, como Pablo en el texto dice, ¿no? Estas obras o estas vocaciones que tú desarrollarás, acá lo presenta como oro, hojarasca, y serán quemadas por el fuego. En ese sentido van a ser examinadas, ¿sí? Está tomando referencia, ¿no?, al fuego y los metales y metales preciosos. Entonces, de esa manera, todo lo que hacemos, nuestra vocación, puede ser buena, direccionada hacia el reino, pero también tiene que ser correcta en la actitud y el fin en que lo estás haciendo. De esta manera va a ser examinada y vas a ser recompensado por tu labor y tu esfuerzo. Pero si la obra se quemara porque fue con otra actitud, no tanto glorificar a Dios, sino en tus propios intereses, y en segundo lugar, en los intereses del reino. Esto lo hago más por los intereses de mi familia y
y puede ser para el reino. Entonces, esas obras buenas que contribuyeron al reino conforme a tu vocación, a tu llamado, va a recibir pérdida en cuanto a tu obra, porque el fin no fue 100% glorificar a Dios o la meta de exaltar su nombre. Habían otros intereses involucrados en aquella labor buena, ¿sí? Entonces recibirá pérdida, pero aquí Pablo está diciendo, ¿no? Más él será salvo porque está en el fundamento que es Cristo. Acá no está hablando de obras o vocaciones para ganarte salvación. Tú ya eres salvo, ya eres redimido, tienes una vocación restaurada por el mandato de Dios. Y en base a esa vocación, esa profesión, tú lo vas a desarrollar con los intereses y actitudes correctas para expandir el reino. Entonces es lo que vemos en este pasaje. Y a la luz de este pasaje quiero examinar en estos 10 minutos que me queda la vida de Sansón. ¿Sí? La vida de Sansón. Sansón lo pueden ver allí en Jueces. Acá en Arica, en Chile, junto con mis hermanos, estamos estudiando este libro, el libro de Jueces. Y en el capítulo 13 se relata la vida de Sansón, que fue llamado desde su nacimiento por Dios. En el capítulo 13 se ve ya desde el nacimiento esta vocación que va a tener Sansón en cuanto a un juez libertador, ¿sí? Y esta vocación se lo da el mensajero de Jehová. Yo creo que ya han visto quién es el mensajero de Jehová en el Antiguo Testamento, que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él se presentaba de esa manera en aquellos días como el mensajero de Jehová. Entonces Sansón su ministerio, su vocación de juez, de libertador, estaba construido su llamado bajo el fundamento, como vimos en Corintios, que es Jesucristo. Jesucristo mismo le da esta vocación a él. Bien, este joven crece Sansón. Recordemos que tiene una fuerza sobrenatural que Dios le daba para liberar a Israel. Y no vamos a ver toda la vida, sino vamos a ver las primeras obras que Sansón hace en sus días como juez. Y lo que Sansón tenía que hacer era madurar conforme a su llamado. Recordemos que su llamado era juez y libertador. Ese era su llamado, esa era su vocación, y esa vocación estaba cimentada en Jesucristo, quien lo llamó. Ahora, ¿cómo fue el obrar de Sansón? Y tenemos que primero que esta vocación que él tenía, lo podemos ver rápidamente en Éxodo 18:21, que es el consejo de Yetro a Moisés, la característica de los jueces o de los ancianos, que puede ser sinónimo. Dice el 21 de Éxodo 18:21, dice, además escoges tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, centenas de 50 y de 10. Bien, vemos que son hombres de virtud, que sean temerosos de Dios, hombres de verdad, o sea, que sean de buen testimonio. Este pasaje Pablo lo comenta también en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, donde refuerza este llamado a los ancianos y comenta sobre este pasaje de Éxodo 18:21, allí en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Y podemos ver que desarrolla aún más esta verdad, lo profundiza de alguna manera. Hombres irreprochables, de buen carácter, que tenga dominio propio y que tenga su casa bien ordenada. Ese era la tarea de Sansón. Tenía el llamado, tenía el talento, y lo que él tenía que hacer era desarrollar este carácter maduro, porque ese era el llamado. Pero él, en sus primeras obras en cuanto a defender a Israel, vemos que era inmaduro en su obrar. Él tenía la vocación como juez y tenía la responsabilidad de
crecer en virtud. Pero Sansón empieza a tomar malas decisiones en este llamado que está bajo el fundamento que es Jesucristo. Empieza a ver la filistea, se quiere casar con una filistea, una mujer que tiene otras creencias, otra cosmovisión y no honra a Dios. Entonces ahí ya vemos una mala decisión de Sansón, donde ocurre un problema. Ahí podrán leer el capítulo 14. Dios mismo provee a Sansón un acertijo, ¿sí? Al Sansón, ¿no? Al enfrentarse a un león joven que lo mata, el otro día vuelve a pasar por ese mismo camino, se acerca al cadáver del león y ve que hay miel de un león. Entonces, con esta adivinanza desafía a los filisteos en su fiesta, en una fiesta que se estaba celebrando, este compromiso que se iba a llegar entre Sansón y la filistea. Al final, este acertijo, esta propuesta de qué animal tiene fuerza, ¿no? Y qué cosa es tan dulce. Y al final era la respuesta de esto era el león y la miel, que los filisteos de alguna manera lo supieron responder de una manera, ¿cómo podríamos decir? De una mala manera, amenazando a la futura mujer de Sansón, porque ella insistió a Sansón que le diera la respuesta de esta adivinanza que los filisteos tenían que responder. Entonces ella le da a conocer y de una manera deshonrosa, ¿no? Ellos responden. Entonces Sansón se enoja porque sabía que ellos respondieron a este acertijo amenazando a su mujer de una manera sucia. Entonces Sansón de una manera sucia va a responder, porque si adivinaba o no adivinaba, tenía que traer unos vestidos caros, unos vestidos carísimos. Eran 60 vestidos. Si ellos no sabían responder, Sansón ganaría esos 60 vestidos, vestimenta de alta calidad. Pero si ellos respondían, Sansón tenía que darle esos vestidos de alta calidad. Bueno, estoy resumiendo un poco, pero voy a esto. Sansón tomando decisiones inmaduras, ¿no? Resuelve esto matando a 30 filisteos, le quita los vestidos de lino y los vestidos de fiesta a estos hombres filisteos y se lo da a ellos, a los filisteos que respondieron, y se va enojado a su casa. Podemos ver aquí un Sansón irresponsable, solamente usando la fuerza que Dios le da para resolver sus problemas, pero a pesar de su inmadurez, la obra de Dios se estaba haciendo, ¿sí? Porque Sansón era un instrumento de juicio para los filisteos. Esas 30 muertes, esas personas que murieron, que Sansón la ejecutó, fue por la fuerza del Espíritu de Dios que vino sobre él. Y esas 30 personas tenían que morir, sí o sí, porque era el juicio de Dios sobre ellos. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón y dio muerte a esas 30 personas, porque era el juicio de Dios sobre los filisteos y esas 30 personas tenían que morir ese día. Se hizo el juicio de Dios, se realizó la obra de juicio, pero Sansón solamente para resolver los problemas que él hacía. ¿A qué voy? Después esto se agranda más, ocurre otro problema, que la mujer con que se quería casar Sansón es dada a otro hombre. Entonces Sansón se pone muy enojado porque quería casarse con esa filistea, entonces quema los campos de los filisteos para resolver sus problemas. Estaba inmaduro Sansón, quema los campos, pero a la vez ese era el juicio de Dios contra los filisteos. Primero era la muerte de 30 hombres y el otro juicio sobre los filisteos era quemar sus campos de producción, y los quemó. Y se hizo juicio contra los filisteos. Pero Sansón estaba haciendo todo esto
en base a su inmadurez, en base de resolver sus problemas y no tanto para defender a Israel, sino con sus propios intereses. ¿Sí? En la perspectiva de Sansón era resolver sus propios intereses en el llamado que Dios le dio de ser un instrumento de justicia, de juicio para los filisteos. Pero lo estaba haciendo con interés equivocado. Pero a la vez estaba dando juicio. Dios estaba usando esta inmadurez para dar juicio a los filisteos. Y a lo que voy es esto. Sansón era el libertador de Israel. Después da una gran mortandad, solamente por venganza, por sus intereses. ¿Sí? Sansón estaba solamente usando la fuerza que Dios le daba en beneficio de Israel, pero en segundo lugar. En segundo lugar, en los intereses del reino de Dios, en segundo lugar. Y en primer lugar, el obrar de este llamado y esta vocación era para resolver sus problemas y sus malas decisiones. Obviamente Sansón sufrió sus malas decisiones, sufrió las consecuencias de tomar malas decisiones, pero el reino de Dios o el pueblo de Dios estaba siendo defendido a pesar de su mala actitud y de los intereses equivocados. Ya esto es lo que voy y ya con esto terminamos porque podemos seguir desarrollando la vida de Sansón. A lo que voy es que Sansón su vocación estaba bajo el fundamento que es Jesucristo y su vocación era ser juez y libertador de Israel. Lo hizo, se hizo juicio contra los filisteos, Dios obraba contra los filisteos a pesar de la inmadurez de Sansón. Lo que voy es que Dios sí o sí va a hacer su obra y va a avanzar su reino. El punto es que si nosotros vamos a estar 100% entregados en el llamado que Él nos dio. Sansón, sin darse cuenta, estaba aportando en el reino de Dios, pero sus actitudes y su inmadurez estaba equivocado. Obviamente Sansón se le va a quemar este obrar, si lo vemos en la perspectiva del primer versículo que leímos en Corintios. Él tenía que desarrollar madurez. Él tenía que desarrollar un carácter para entregarse 100% a la obra y al llamado como juez y libertador, y no velando por sus intereses. Así a veces nosotros hacemos de una manera y un ejemplo realmente pequeño que podemos hacer, ¿no? Quiero ayudar a este pobre que está frente de mí, pero no hay nadie viendo, no hay gente, mejor lo hago mañana. Si mañana hay gente viendo, entonces voy a hacer esta buena obra y le voy a ayudar a este. ¿Cuál es el interés de esta persona, de este ejemplo que estoy dando? El interés que lo vean, que él sea exaltado. Aunque está haciendo una buena obra, está contribuyendo a un bien a ese necesitado, pero su interés es hacia él y no hacia Dios. A ese pequeño ejemplo debemos llevar a nuestras vocaciones y a lo que vamos a desarrollar más adelante, ya sea como doctor, profesor, cualquier vocación. Dios te ha dado una vocación, Dios te ha dado un talento, un don para que tú desarrolles, pero que sea con los intereses correctos. Tú ya eres redimido, ya eres restaurado si crees en Jesucristo como Salvador. Ya está en el fundamento. Ahora tienes el llamado a la obediencia y a rendir una buena vocación con verdaderos intereses, con verdaderos sentimientos y actitudes hacia el reino de Dios. Porque si es a media, vas a ser salvo obviamente, pero vas a perder porque se te van a quemar esas buenas actitudes, porque el fin fue glorificarte a ti o glorificar tu familia o querer otros propósitos y en secundario el reino de Dios. Pero entendamos, tiene que ser 100% nuestra labor a Dios y si estamos actuando de mal manera debemos enfocarnos. Pero Dios siempre va a obrar. A pesar de nuestra inmadurez, Dios siempre va a ganar y va a avanzar su reino. Pero si estamos inmaduros, vamos a recibir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces, hasta aquí los dejo. Este es más o menos la enseñanza que quería dejar. Espero que hayan podido entender. No me quiero extender más. Así que les saludo, bendiciones. Sigan adelante con vuestra vocación. Chao.